Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenas tardes, hermanos, es un gusto poderles saludar el día de hoy y pues tener este tiempo para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y continuar con nuestras clases. Y pues bueno, les invito a que hagamos una oración para poner en manos de Dios esta clase y que sea Él el que nos dirija. Padre bendito, te damos gracias Señor por tu amor, por tu misericordia que derramas en nuestras vidas. Gracias porque tenemos un Dios presente, un Dios que, Señor, se ocupa de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestras situaciones que vivimos pues cada momento. Padre, damos gracias porque podemos ver tu bondad, tu misericordia, tu gracia en nuestras vidas, Señor. Y Padre, en esta mañana ponemos en tus manos esta clase, rogándote tu bendición, pidiéndote, Señor, que seas tú el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos muestres, Padre, la enseñanza que tienes preparada para nosotros a través de este tema, Señor. Te damos gracias porque, Padre, podemos seguir creciendo en la fe, fortaleciendo nuestra comunión contigo a través de este tiempo. Y Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija y nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder comprender tu palabra, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada iniciamos con este tema acerca de la prosperidad. Hoy vamos a ver la segunda parte. Y bueno, es un tema muy interesante, hablar del Evangelio de la prosperidad. Incluso la semana pasada vimos en esta clase que algunos dicen que la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad y sanidad en sus vidas. Incluso la pobreza es señal de falta de fe, dicen ellos. Y sus defensores de esta enseñanza dicen que estos son derechos de cada creyente y la evidencia del favor de Dios en sus vidas. Sin embargo, podemos ver que Dios nos advierte que nos guardemos de la avaricia, que es idolatría. Entonces, la fe para ellos no depende tanto de las promesas que Dios nos da, sino de lo que ellos quieren y creen que recibirán de Él. Si alguno no recibe lo que está pidiendo o la solución de algún problema que tenga, ellos dicen que es por falta de fe o por un pecado que tienen en sus vidas. Pero veíamos hace 8 días cuál era el énfasis del Evangelio predicado por Jesús y los apóstoles. Realmente está el énfasis centrado en la vida interior, que es hablar de la santidad, o en lo material, que es hablar de la prosperidad. ¿Dónde está centrado el Evangelio? Entonces, podemos ver, ¿no? Si lo veíamos hace 8 días, que el énfasis está en dejar el pecado de la vida de cada persona para crecer en santidad. Es buscar la santidad donde la vida interior predomina sobre lo material, sobre lo carnal. Pero los maestros de la prosperidad enfatizan lo material por encima de lo espiritual y lo moral. Entonces hoy veremos más de la prosperidad, seguiremos viendo qué dice la palabra de Dios en cuanto a este tema. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la fe. Y vamos a ver que la fe, ¿sí? La Biblia nos enseña da muchos ejemplos de hombres de fe, pero quizá uno de los más conocidos es Abraham, hablar de la fe de Abraham. Y por fe creyó que Dios le iba a dar un hijo a la edad de 100 años, cuando Dios le hizo una promesa, que él tenía 75 años y Dios le prometió un hijo que llegó hasta los 25 años después. Y por fe incluso estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, al hijo de la promesa, con tal de obedecer el mandato de Dios de sacrificarlo. Entonces Abraham nos muestra a un verdadero creyente que tiene su enfoque en la fe y la obediencia a Dios por encima de lo material, por encima de lo que hay en este mundo. Y como resultado, pues obviamente vemos que fue bendecido grandemente por Dios, con bienes materiales, con muchas cosas, con posesiones,
pero su corazón siempre estuvo, ¿sí?, en buscar agradar a Dios, en buscar hacer las cosas de Dios. Entonces vamos a ver un pasaje, ¿no?, según Romanos 4, 22, 20 al 22, Romanos 4, 20 al 22, y según este pasaje, ¿cuál era la característica principal de la fe de Abraham? Vamos a ver, Romanos 4, 20 al 22 dice la palabra de Dios: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Entonces, si algo podemos ver, la característica principal de la fe de Abraham es que él estaba plenamente convencido, tiene una convicción total de que Dios era, dice, también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, su fe estaba en Dios y era una fe genuina, era una fe que se fortalecía en las promesas de Dios. Y según Romanos 10, 17, podemos ver que nuestra fe se va a ver fortalecida por medio de conocer la palabra de Dios, que eso es lo que nos dice Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si queremos tener una fe fortalecida en el Señor, debemos de conocer su palabra, de estudiar su palabra, de oír su palabra, ¿sí? Entonces es claro que la fe bíblica siempre está basada en las promesas de Dios, ¿sí? El que dice creo porque la Biblia lo dice, está poniendo su fe y su confianza en la palabra de Dios, no en sus propios deseos o en sus creencias. Pero el que dice yo creo, por lo tanto sé que Dios lo hará, entonces vemos aquí que su fe está basada en él mismo, en lo que él siente, en lo que él quiere o cree, en lugar de lo que Dios está diciendo en su palabra, lo que él promete en su palabra. Entonces, los del Evangelio de la Prosperidad tienen un concepto de la fe muy diferente, que se conoce como decrétalo y recíbelo, ¿sí? Definen la fe como una fuerza que tiene poder para cambiar las cosas y afirman que cuando declaran con la boca lo que creen, sus palabras tienen poder y entonces obtienen lo que ellos declaran o lo que ellos decretan. Incluso uno de ellos dice, uno expresa el resultado deseado y no duda en su corazón, sino que cree que sus palabras tienen poder. Entonces todo lo que uno declara sucede. Como consecuencia, uno recibe cualquier cosa que haya dicho con convicción. Dice, declaremos solo lo que deseamos que acontezca y creamos que esa confesión producirá resultados. Eso es lo que ellos creen y eso es lo que ellos enseñan. Entonces, como podemos ver, el énfasis no está en una promesa concreta que Dios nos da en la Biblia, en su palabra, sino en la convicción de ellos de un resultado deseado que la persona tiene. Lo que ellos desean, lo que ellos creen que van a tener, lo declaran, lo decretan y es seguro que lo tengan. Entonces, incluso es común oírles decir, lo declaro o lo decreto en el nombre del Señor. Entonces, algo que también predican muchos es la sanidad, no solamente la prosperidad. Ellos declaran y enseñan mucho acerca de la sanidad. Y bueno, claro que Dios sigue sanando, claro que Dios sigue haciendo esos milagros de sanidad, pero realmente hay base bíblica para asegurar que la voluntad para cada creyente, la voluntad de Dios para cada creyente es sanidad. ¿Realmente hay base bíblica para demostrarlo? Porque si fuera así, entonces ¿cómo nosotros vamos a enseñar o cómo vamos a aplicar los pasajes que hablan de gente, incluso servidores del Señor que estuvieron enfermos y que tenían que estar pues viviendo con esa situación de enfermedad? Podemos verlo ahí en primera de Timoteo 5:23,
un pasaje donde Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahí está, ¿no? Si la voluntad de Dios para todo creyente es sanidad, ¿por qué no sanó a Timoteo? Porque Pablo le dice, bueno, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, toma una copita de vino. Otro pasaje más lo podemos ver ahí en 2 Timoteo 4:20, donde Pablo le dice a Timoteo, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Fíjense, Pablo, que hubo el tiempo en que él tenía ese poder de sanar enfermos, incluso los apóstoles tenían el poder de resucitar muertos. ¿Por qué no sanó a Trófimo si era la voluntad de Dios sanidad para todos los creyentes? Y por ejemplo, basado ahí en 1 Pedro 2:24, vamos a buscar este pasaje, hermanos. Muchos concluyen que la muerte de Cristo garantiza sanidad para toda enfermedad física. Pero vamos a ver si es así. Vamos a ver en 1 de Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24 dice la palabra de Dios. Quien llevó él mismo nuestros pecados con su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces muchos enseñan que la muerte de Cristo asegura la sanidad física para todos por esta frase, por cuya herida fuisteis sanados. Pero al examinar esta frase o este texto en su contexto, nos damos cuenta que este pasaje no habla de la enfermedad física, sino habla de esa enfermedad espiritual, del perdón de nuestros pecados para poder vivir en justicia, para poder vivir una vida agradable a Dios. Solamente la muerte de Cristo quita esa enfermedad del pecado que hay en nosotros. Entonces, afirmar que la voluntad de Dios es siempre sanidad para todo creyente es erróneo. Es erróneo afirmar eso basado en este pasaje. Entonces, muchos de los maestros de la prosperidad viven con lujos, podemos verlo, viven con extrema abundancia a expensas de creyentes sinceros. Y su enfoque no concuerda con el enfoque sobre lo que la Biblia dice acerca de las riquezas. Ahí en Lucas 12:15 el Señor nos advierte y nos dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces el enfoque no está en los bienes, sino está en la vida espiritual de las personas. Y aunque pretenden tener base bíblica para una vida de lujo, de excesos, su manera de interpretar las escrituras es siempre errada. Versículos sacados fuera de su contexto, interpretaciones propias de ellos mismos, revelaciones proféticas inventadas, y todo para justificar lo que simplemente es materialismo, avaricia. ¿Sí? Entonces ignoran los pasajes claros sobre el peligro de las riquezas o las advertencias en contra de usar la fe como una fuente de ganancia. Lo veíamos hace 8 días en nuestra clase, ese pasaje donde dice que ellos harán mercadería de la fe de muchos, ¿sí? Pero muchos de sus seguidores siguen siendo pobres y enfermos a pesar de lo que ellos enseñan, de lo que ellos predican: prosperidad y sanidad para todos los creyentes. Hay muchos que siguen siendo pobres y enfermos a pesar de que tienen mucha fe y a pesar de que son a lo mejor creyentes sinceros. Entonces la respuesta de sus líderes a esta situación que viven es que les echen la culpa a ellos, diciendo que su pobreza o su enfermedad
es por falta de fe o por un pecado que hay en sus vidas. Incluso le hacen creer a la gente que su situación es culpa de ellos. Pues tú estás así porque pues, no tienes fe, es tu culpa, ¿no? Cuando no es así. Entonces, si nosotros vemos pocos seguidores de este movimiento de la prosperidad, conocen bien sus Biblias. Es gente que no la estudia. Tienden a confiar en el predicador, aceptando su mensaje sin ni siquiera cuestionarlo, sin pensar por ellos mismos. No examinan la Biblia para ver si eso que les están diciendo es verdad. Y si tienen dudas sobre algo, muchos temen cuestionar a su líder. Por lo general, estos maestros de la prosperidad no permiten que se les cuestione. Consideran que ellos no se pueden equivocar porque son ungidos de Dios, porque el Espíritu Santo los dirige, los guía y ellos no se pueden equivocar. Pero no es así, nadie es infalible. Ningún maestro, ningún predicador es infalible, todos fallamos. La única que no falla es la palabra de Dios. Entonces, en muchos casos se nota una falta de humildad y de mansedumbre en estos líderes en el trato con los seguidores de esta corriente. No siguen la exhortación de 1 Pedro 5, 2 al 3 que le da a los pastores. Fíjense, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Ellos no, estos líderes de la prosperidad no siguen esta exhortación donde dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey, con humildad, no por ganancia deshonesta, ¿no? Y muchos dan a entender que ofrendar a su ministerio, que ellos le llaman pactar con Dios, es la única manera de tener sus oraciones contestadas o de ser librados de algún problema. Esa es la enseñanza de estos falsos maestros, ¿sí? Pareciera que Dios solo puede obrar en base a las ofrendas de los creyentes que dan, y no es así. Lo único que Dios quiere es un corazón, dice, arrepentido y humillado delante de Él, un corazón sincero que clame con fe, con arrepentimiento a su Creador, pidiendo, rogando su favor. Eso es lo único de que Dios quiere. Entonces sí, debemos de nosotros saber cómo debe de ser un líder. ¿Cómo debe de ser un líder, un siervo de Dios? Bueno, vamos a ver unos pasajes, hermanos, para ver qué dice sobre los líderes bíblicos. Ahí en primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 10, nos lo dice. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Y eso es lo que nos da a conocer un siervo del Señor. Debe de cumplir con estas características. Incluso Tito 1, 5 al 9 también nos habla de estas características. Entonces, si nosotros vemos estos textos, hablan de la integridad moral y espiritual del líder, de uno que está gobernado
por el Espíritu Santo y no por sus pasiones y deseos pecaminosos. Sí, debemos de conocer bien al líder de Dios. Incluso Pablo es un buen ejemplo de un ministro de Dios. Si nosotros vemos ahí en Primera los Tesalonicenses capítulo 2, Primera los Tesalonicenses 2, 5 al 7, nos lo dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Sí? Realmente podemos ver el corazón de Pablo que tenía para la obra del Señor, y era un corazón que estaba, ¿sí?, enfocado en cumplir los deseos de Dios, no los propios. Incluso él tenía, dice, esa autoridad apostólica de poder ser carga, dice, para los hermanos y para cualquiera que él sirviera en el ministerio, dice, pero no usaba de ese derecho, sino él trabajaba incluso, dice, con sus propias manos para sus necesidades. Ahí en 2 Corintios 2:17 también nos lo dice. Dice, pues no somos como muchos que medran. Y esta palabra medran es corrompen, falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Si nosotros vemos, el enfoque de los apóstoles estaba centrado en el evangelio de Cristo, no en la prosperidad, no en las riquezas. Dios quiere bendecir a sus hijos, sí. Dios quiere prosperar a sus hijos, sí. Pero eso es consecuencia de una fe genuina, de una fe sincera, de buscar agradar a Dios y no a uno mismo. Y Pablo lo enseña aquí. Dice, no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios. Pablo no era de esa forma. Entonces, si podemos ver, aquí el enfoque del Evangelio de Cristo no está en la prosperidad, está en la santidad de los hombres. ¿Y será que Mateo 7, 22 al 23 habla de estos predicadores falsos al decir lo siguiente? Fíjense, vamos a ver Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, estas palabras son las más aterradoras que alguien puede escuchar en toda su vida. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, algo que se debe de enfatizar y de aclarar en esta clase es que Dios no está en contra de la prosperidad. Dios no está en contra de la prosperidad, y lo vemos en la Biblia, como hubo grandes hombres de fe que Dios bendijo en gran manera. Y por mencionar algunos, podemos hablar de Abraham, de David, de Salomón, de Job, hombres que Dios les dio posesiones, riquezas, tesoros, grandes cosas, ¿sí? Muchas cosas. Pero estos hombres fueron prosperados porque su corazón no estaba en las riquezas o en las posesiones de este mundo, sino en hacer la voluntad de Dios. Dios bendice a sus hijos cuando ve una fe genuina, una fe sincera, que buscan agradarle a Él, que buscan rendir su vida a Él y no al Dios de este mundo, que es el dinero. Por eso dice, no te hagas tesoros en la tierra, mejor haz tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, hermanos, la tarea de esta semana va a ser reflexionar sobre estas preguntas. Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Estás alerta para detectar los abusos de los falsos maestros? ¿Estudias tu Biblia
y pides al Espíritu Santo que te dé discernimiento para comprenderla y que no te desvíen estas falsas enseñanzas que están pues circulando en el mundo o incluso a través de las redes sociales, de muchos medios. Debemos de conocer nuestra Biblia, hermanos. Entonces, por eso es que en estas clases hemos estado dejando de tarea también leer la palabra de Dios. Entonces, esta semana vamos a leer la primera y la segunda carta de Juan y la de Judas. Son 3 cartas muy cortitas con un capítulo nada más cada una. Y vamos a memorizar Romanos 4, versículos 20 y 21, que dice: tampoco dudó, hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Su palabra tiene poder, no la nuestra. ¿Sí? La palabra de Dios es la que tiene poder para cumplir todo lo que Dios ha prometido. ¿Sí? Entonces, hermanos, es un gusto haber compartido este tema con ustedes. Espero que sea de bendición para sus vidas y que el Señor nos permita seguir creciendo y conociéndole a través de su palabra para poder pues estar alertas y no caer con estos falsos maestros. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, Señor, te alabamos, te damos gracias. Gracias en esta tarde por este tiempo que nos permites apartar para ti. Gracias, Señor, porque podemos ver un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que bendices a tus hijos, que, Señor, tú eres el que da riqueza según es tu voluntad. Tú eres el que da, dice, la inteligencia, la habilidad a algunos de hacer riqueza, pero todo debe ser conforme a tu voluntad, a tus planes, a tu soberanía, Señor. Y te pedimos que tú nos guardes de la avaricia, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a siempre centrar nuestra mente, nuestro corazón en una vida de santidad, una vida agradable a ti y no en lo material. Que podamos estar contentos con lo que tenemos, Señor. Que podamos darte siempre las gracias por tu provisión y, como dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Les mando un abrazo, un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó